hemos estado orando al Señor, ¿verdad? Desde el principio de año. Y sabemos que terminamos el domingo pasado el ayuno de 21 días. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya, ¿sí? Finalmente puedo tomar café. Cada mañana le canto a Eric y le digo, quiero café, dame el café. Son bromas, esa es una canción en Puerto Rico que de un loco ahí que está bien pegada, pero es pegajosa. Y pues esa era una de las cosas, ¿verdad? Que estábamos ayunando. Pero una de las cosas que el Señor nos ha estado moviendo desde principio de año, digo, desde siempre, pero particularmente desde el principio de año es que Dios, ¿cuántos piensan o cuántos saben? O si no lo saben, pues lo van a escuchar hoy, que estamos en los últimos tiempos. Jesús regresa. Puede ser un año, puede ser 10, puede ser 20, pero puede ser 30, pero son los últimos tiempos. Y entonces eso no es para que tengamos miedo. Eso es para que tengamos premura de que no solamente pensemos en nosotros y en nuestra salvación, sino que sepamos y pensemos que hay otros que necesitan este mensaje, que hay otros que hace falta en tu trabajo, en tu comunidad, a lo mejor cuando vas al supermercado. Miren, yo estaba el otro día en el salón y me estaban haciendo la queratina. Sí, mira, se mueve. Y cuando ella recibió una llamada, si me estás viendo, Angie, bendiciones, pero ella recibió una llamada y era una persona que comenzó a decirle, estaba en el speaker, de que tenía un sobrino en el hospital, un niño de 3 años con una enfermedad bien difícil. Y en ese momento yo no lo pensé, el Señor Espíritu Santo me puso, tienes que orar. Y a mí se me quitó la vergüenza. Yo que no tengo mucha, ¿verdad? Pero la poquita que me quedaba, dije, Señor, y en ese momento yo le pregunté, pregúntale si puedo orar por ella. Y ella le preguntó y ella dijo, sí. Y yo comencé a orar con autoridad. Pero también le decía la palabra, le dije, tú sabes que cuando vino el centurión romano, vino donde Jesús y le dijo, mi siervo está enfermo. Y Jesús dijo, voy para allá. Y entonces él le dijo, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comencé a hablar la palabra porque necesitamos hablar la palabra para que tengan fe para recibir el milagro. Y así mismo le dijo, si 2 o más se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa en el nombre de Jesús será hecho. Y así mismo, en ese momento, yo comencé a hablar la palabra, oramos y el Espíritu Santo nos visitó en el salón de belleza. Mira, para que tú veas. O sea, uno dice, ay, algo tan banal. No, porque es que Dios quiere meterse donde quiera que sea tu influencia, donde quiera. Y la persona comenzó a llorar y yo comencé a llorar porque cuando uno está en la presencia del Espíritu Santo, a veces la gente piensa, hizo algo malo. No, mira, es que la presencia del Espíritu Santo sana y llena y de repente tú te sientes llorando, pero es llorando de la emoción, de sentirlo, de estar. No es algo malo. Tú puedes llorar también y es algo bueno, pero es porque sientes esa presencia que te sana y te llena. Y fue algo bien bonito. Y así sabe Dios cuántas veces Dios nos... Y les digo, porque entonces le dije, ella me dice, ¿la pusiste a llorar? Y yo le dije, no, yo no. Ella misma me dijo, eso fue el Espíritu Santo. Y yo, amén. La presencia del Espíritu Santo. Sin embargo, hacía un mes había ido hasta allá para pedirle una cita y había una persona que yo le había preguntado, que hace tiempo no la veía, que iba al salón, y le pregunté por ella y en ese momento ella estaba allí. Y el Señor me dijo, ora por ella. Y no obedecí, porque había más personas. Y yo dije, pasó como él, yo dije, esta vez no. Esta vez Dios me dice, lo voy a hacer. Y de hecho se lo dije, se lo confesé. Le dije, mira, por fulana de tal, cuando la vi, el Señor me dijo que orara por ella y no lo hice. Creo que necesita oración. Y oré aparte en mi casa, pero hay momentos claves que Dios te va a dar instrucciones claves. Y entonces, cuando somos obedientes, no somos nosotros, no es nuestro poder, es el poder de Dios que entonces se manifiesta a través de nuestra obediencia. Y eso Dios lo quiere hacer con cada uno de nosotros. Porque no se basa en nosotros, se basa en la obediencia y en el poder, reconocer que el poder es de Él y del nombre de Jesús. Así que una de las cosas que el Señor ha estado impresionando en nuestro corazón es que hoy vamos a hablar de caminar en lo sobrenatural.
Y hoy les voy a explicar por qué caminar en lo sobrenatural de Dios es importante. ¿Por qué es importante? No solamente para nosotros, sino para los que se pierden. Amén. Así que vamos a comenzar con definir, aquí me sale lo de maestra, definir qué es sobrenatural, ¿verdad? ¿Qué dice el diccionario de la Real Academia Española? Y dice, sobrenatural, que excede los términos de la naturaleza. ¿Qué significa excede? Que sobrepasa, que está más allá. ¿Qué es la naturaleza? Mira lo que vemos, los árboles, el cielo, las nubes. Pero cuando estamos hablando de lo sobrenatural, es algo que está por encima de lo natural. Y vamos a ver cómo Jesús, cuando comenzó su ministerio, siempre estuvo caminando en lo sobrenatural. Yo le pregunto en esta hora, ¿cuántos quieren experimentar y caminar en lo sobrenatural de Dios? Yo quiero, todos. Los dos manos, los dos pies. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque es la manera que entonces podemos crecer y cumplir su propósito. Algunos sinónimos, ¿verdad?, de la palabra sobrenatural son sobrehumano, divino, celestial, extraordinario, fabuloso, asombroso, maravilloso. Eso es lo sobrenatural. Y nuestra experiencia diaria con Dios debe ser sobrenatural. No que nos acostumbremos, porque siempre tenemos que estar como que, wow. O sea, no podemos tomarlo por sentado. Siempre tenemos que tener ese temor de Dios de saber, Señor, como predicamos el domingo pasado, Padre, me niego a mí mismo, tomo mi cruz, Señor, examíname, perdóname. A veces uno, pues, mete las patas, o sea, hace las cosas indebidas, límpiame, pero permíteme caminar en lo sobrenatural para cumplir tu propósito. Así que cuando Jesús vino a la tierra, ¿verdad? Y esto es algo que yo no entendía cuánta confusión había en el pueblo de Dios, de que Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios, pero Jesús también es Dios. Y hay religiones que dicen, no, Dios es Dios, Jesús es Hijo de Dios, y el Espíritu Santo, pues no sé, es el sidekick, ¿será? O sea, no reconocen los tres como Dios. Y Jehová dijo, porque yo soy uno. Así que Padre, Hijo y Espíritu Santo son simplemente tres manifestaciones del mismo Dios. Cuando entendemos eso, que Jesús era Dios, Jesús vino y se despojó de su gloria. Se despojó de ser Dios y vino a habitar en un cuerpo de carne y hueso. Así que el primer milagro sobrenatural de Dios, déjenme decirles, que es el nacimiento virginal. Porque Dios, el Espíritu Santo, visitó a una doncella, visitó a María. Y María, aunque estaba comprometida con José, no había tenido intimidad con José, porque todavía no se había desposado. Así que el primer milagro es que el Espíritu Santo visita a María y sopla aliento de vida sobre ese óvulo, sin la intervención de un hombre. Eso es un milagro que ocurrió una sola vez y no va a volver a ocurrir. ¿Ok? Así que ese es el primer. Así que nosotros entonces podemos decir que literalmente Jesús es Hijo de Dios. Porque su Padre visitó a María. Así que ese es el primer milagro sobrenatural. Ese nacimiento virginal. Pero yo les quiero decir otros milagros en la vida de Jesús. Cuando a Jesús lo presentaron a los 40 días en el templo, según la instrucción que había en la ley, habían 2 profetas esperándolo, Simeón y Ana. Y allí mismo ellos dijeron, finalmente, ellos no se habían muerto porque estaban esperando que Jesús llegara al templo. Y ellos dieron testimonio de Jesús. Pero aún así, antes de eso, cuando Jesús nació en el pesebre, ¿qué pasó? El cielo se abrió y millares, un ejército de ángeles fue donde los pastores y le dijo, nació el Mesías,
el Mesías nació. Y son manifestaciones sobrenaturales. Dígame, si usted de repente ve el cielo abierto y ve un montón de millares de ángeles, ¿qué va a decir? Ay, los extraterrestres nos están invadiendo, ¿verdad? Sí, porque eso es lo natural. Cada vez que, ay, los extraterrestres. Pero no fueron, sí, fueron extraterrestres, porque no son de la tierra, son del cielo, son de la esfera celestial. Yo quiero también, miren, cuando Jesús, otra manifestación sobrenatural de Jesús, donde confirmaba su identidad, fue cuando fue bautizado. ¿Y qué pasó también? Se abrió el cielo y descendió como en forma de paloma el Espíritu Santo y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y una voz se escuchó. Eso es algo sobrenatural. Dígame si usted de repente sale aquí, vamos a salir al parking, y se abre el cielo y se baja una paloma y escucha una voz. ¿Qué usted va a hacer? Eso es sobrenatural, porque eso no es algo natural. Sin embargo, Jesús, siendo hombre, nos estuvo modelando lo que era caminar en lo sobrenatural. Así que nosotros acabamos de terminar un ayuno. Gloria a Dios. Eric, ¿se me puede echar agua aquí? Nosotros acabamos de terminar un ayuno. Y nosotros hablamos el domingo pasado de que cuando Jesús, ¿verdad? Cuando pasó eso, el milagro de que se abrió y Dios dijo eso, que simplemente confirmó la identidad de Jesús, diciendo que era el Hijo del Dios divino. Se abrió el cielo, él entonces se fue a ayunar 40 días. Después de 40 días, ¿qué pasó? Vino, como diría nuestro hermano Jeñito, el diablo. Vino el diablo a tentarlo. Así que, hermanos, si usted piensa, ay, que se comió los niños crudos, que terminó 21 días de ayuno y ahora es el gigante espiritual, déjeme decirle que no, ahora es que está más vulnerable. Y ahora es que tú te tienes que estar apercibido de que ahora es que van a venir las tentaciones para tumbarlo del caballo. Y eso pasó con Jesús. Y Jesús, vinieron las tentaciones, pero Él las venció con la palabra. Y las tentaciones que vinieron fue contra la identidad de Él. Y ustedes probablemente han pasado, terminaron un ayuno, pero ahora el enemigo pone pensamientos en la mente con que tú eres hijo de Dios. Pero sí, tú sabes lo que tú hiciste, tú sabes lo que tú miraste, tú sabes lo que tú todavía estás atado, tú sabes con que tú eres. Y ese es el juego de Satanás, de siempre trabajar y cuestionar tu identidad. Pero déjame decirte que tú tienes que pararte firme. Porque aún la palabra dice que 7 veces al día el justo cae. Pero de todas ellas el Señor lo levanta. Y tú tienes que entonces venir con la palabra. Y a lo mejor caes, pero vuelve y te levanta. Y le dice: Señor, perdóname y ayúdame a vencer esto. Señor, perdóname y tu Espíritu Santo ayúdame. Hasta que llega el punto que el poder de Dios se manifiesta de tal manera que ya el pecado no tiene poder sobre tu vida. Eso también es caminar en lo sobrenatural de Dios. Después de este encuentro, vino Jesús y empezó a predicar. Y empezó su ministerio de 3 años. Después que se bautizó, ayunó, fue tentado y comenzó. Y entonces vamos a la palabra del Señor. Dice en Lucas capítulo 4, versos 16 al 19, la versión Palabra de Dios para Todos. Y dice así: entonces Jesús regresó. Esa no la tengo todavía, puedes ponerla, yo te voy a decir cuando la tenga. Dice: entonces Jesús regresó a Nazaret, el pueblo donde había crecido. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, tú eres el Señor, dueño de mi vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él, aunque nació en Belén, entonces se crió en Nazaret. Y yo sé que el pastor ha hablado de eso y ha enseñado de eso, pero Nazaret era un pueblito pequeño, pero en realidad fue cuando vino de Egipto, que regresó de Egipto, donde se crió, donde lo conocieron, donde creció como adolescente. ¿Amén? Y dice: como de costumbre,
fue a la sinagoga en el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. Porque ya Jesús, cuando comenzó su ministerio, estaba establecido como rabino. Y los rabinos eran los que podían pararse en la sinagoga y abrir las Escrituras y decir, ¿verdad?, leer la palabra. Y entonces le dieron el libro del profeta Isaías, lo abrió y encontró la parte donde está escrito. Ahora lo puedes poner, el verso. Y esto estaba en el libro de Isaías, capítulo 61. Y dice, el Señor ha puesto su espíritu en mí, porque me eligió para anunciar las buenas noticias a los pobres. Lo que Dios quiere que nosotros anunciamos son buenas noticias. Buenas noticias. Me envió a contarles a los prisioneros que serán liberados. Si usted le va a dar una buena noticia a un pobre, ¿cuál usted cree que es una buena noticia para un pobre? Que te va a venir dinero, ¿no? Eso es verdad. Si tu cuenta es tan negativo y yo estoy ahora mismo, ¿cuál es una buena noticia? Que de repente te llega dinero del norte, del sur, del este, del oeste y tú dices, gloria a Dios. Así que la buena noticia a los pobres, físicamente y también espiritualmente, es que sí, Dios va a suplir. Como estábamos cantando, Jehová Jireh, Él se proveerá. Y vemos también que dice, me envió a contarles a los prisioneros que serán liberados. Hermanos, cuántas ataduras hay en el pueblo de Dios. Yo no estoy dudando de la salvación de las personas, pero sí hay muchas ataduras. Hay ataduras de ofensa, hay ataduras que vienen de generaciones. Y tenemos que saber que la voluntad de Dios es que Él quiere libertarnos de eso. Dice, a contarles a los ciegos que verán de nuevo, a los ciegos físicos, pero también a los ciegos espirituales, que Dios en esta hora quiere que veas. Y a liberar a los oprimidos. Mira, hermano, hay tanta opresión en el pueblo de Dios. Y mientras estemos con esa opresión y no entendamos que Dios nos quiere hacer libres de la opresión, vamos a seguir como había una medicina hace mucho tiempo que era la emulsión Scott. Yo no sé cuántos saben, que estaba con el bacalao a cuestas, ¿verdad? Con el bacalao, pues vamos a seguir con el bacalao de la opresión a cuestas. Y Dios quiere libertarnos en esta hora de ese bacalao. Suelta el bacalao. Suelta. Suelta la opresión. Dios no quiere. Ese fue el primer mensaje que está registrado de Jesús. Pero miren, sigue así. Para anunciar que este año el Señor mostrará su bondad. Aleluya. Oh, Dios nos ha dado tantas palabras, ¿verdad, Eric? Oh, nosotros estamos esperando la bondad de Dios. Nosotros vamos a ver la bondad de Dios. Todas las cosas que le estamos creyendo a Dios, nosotros vamos a ver la bondad de Dios. Es más, ya la estamos viendo. Ya estamos viendo la bondad de Dios. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Luego, Jesús enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Y todos los que estaban en la sinagoga le ponían mucha atención. Como ustedes que me están prestando atención ahora. Entonces Jesús les dijo, lo que acabo de leerles se ha cumplido hoy ante ustedes. Y dice más adelante, tienen una asignación. Cuando salgan de aquí hoy leen Lucas capítulo 4 completo. Lo leen completo, porque eso es oro. Les voy a dar un examen, no, ya mis tiempos de maestra. Pero en el Lucas capítulo 4 comienza cuando Jesús fue bautizado, después la tentación del desierto, después cuando empezó a predicar. Habla este relato. Y una de las cosas que ocurrió es que todos se quedaron maravillados y todos hablaban bien de él. Todos quedaron, wow, este predica como quien tiene autoridad, wow, qué tremendo. Pero de repente hubo unos cuantos que dijeron, adiós, pero ese no es el hijo de José y María. Ese no es el hijo del carpintero. Ese no es el muchachito ese que se quedó en Egipto y los padres lo tuvieron que buscar. Pero ese no es. Empezaron a decir,
empezaron a cuestionar lo que Dios ya había hecho. Empezaron a cuestionar la identidad. Porque sabes que sí, cada uno de nosotros tiene un pasado o tiene una humanidad. Y sí, esa no es la que hizo esto, o ese no es lo que él hizo lo otro. Ese no es el que era tímido, o ese no es el que qué sé yo qué. Usted ponga los blancos de lo que a usted le vienen los pensamientos. ¿Y qué pasó? Entonces, él les habló y les dijo, ahí en ese mismo capítulo, no lo voy a leer, pero ahí dice, él dijo, no hay profeta con honra en su propia tierra. Y lo que estaba queriendo decir es que cuando las personas solo se enfocan en la humanidad, en las debilidades, en los problemas o en las situaciones, aunque esas personas hayan cometido en su humanidad, entonces no va a haber honra. Entonces el poder de Dios no se va a poder manifestar. Y dice que Jesús le dijo eso y le dijo, ¿por qué cuando hubo hambre en Israel y había muchas viudas en Israel que estaban hambrientas, qué pasó? Dios mandó al profeta a donde Sarepta de Sidón, que no era Israel, donde una que no era de parte del pueblo de Israel. Y después había muchos leprosos en Israel, pero vino Naamán el sirio y recibió la palabra y recibió la sanidad. Y así él empezó a decir todas las cosas que cuando tú te enfocas en la debilidad de tu hermano, no vas a poder recibir de parte de Dios. Y no se queda ahí. Entonces todos se molestaron por las palabras de Jesús y lo cogieron y lo llevaron para la montaña porque querían despeñarlo, querían tirarlo. Pero es que no le dijo nada, le dijo la verdad. Lo confrontó. Pero Jesús, yo creo que en ese momento Dios envió los ángeles. Los ángeles que el enemigo quería que enviara cuando las tentaciones, pues no, en ese momento fue que Dios envió los ángeles. Y le dijo, no, espérate, no es el tiempo de mi hijo, faltan todavía 3 años, así que... Y él caminó. Lo llevaron hasta la peña, lo llevaron hasta la cima del monte para despeñarlo. Pero entonces él caminó como nada, como si nada. Y no permitió que eso detuviera el ministerio y el llamado de Dios. Pero quizás lo que el Señor me mostraba aquí era, y entonces si vemos en otro de los evangelios, va a decir que Jesús sanó y mostró prodigios y maravillas en todos los pueblos, menos en Nazaret. ¿Y por qué? ¿Porque Jesús no tenía poder? No, porque no lo recibieron. Porque se enfocaron en su debilidad, se enfocaron en su humanidad. Y una de las cosas que Dios me hablaba, decía, es, si tú quieres caminar en lo sobrenatural, mira más allá de la debilidad. Mira más allá de lo que quizás el enemigo ha puesto en pensamiento, quizás semillas que personas con un espíritu de ofensa han sembrado. Mira más allá de eso y enfócate en Dios. Luego de esta experiencia, Jesús entonces fue a Galilea. Pero en Galilea no lo conocían como el hijo del carpintero. En Galilea lo que habían escuchado eran los prodigios, las maravillas, las cosas el llamado de Dios, la unción de Dios sobre la vida de Jesús. Y dice en Lucas capítulo 4, versos 31 al 37, palabra de Dios para todos. Después Jesús fue a Capernaum. ¿Después de qué? Después de haber ido a Nazaret. Él no se sentó y dijo, ay, Señor, perdóname, mira qué es lo que están hablando de mí, mira que quisieron tirarme, mira que quisieron matarme. No. Él sabía. Él estaba claro de cuál era su propósito. Él no permitió que los detractores ni las distracciones lo detuvieran de cumplir el propósito de Dios en su vida. Y eso aplica a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que callar esas voces. Y toda semilla que quizás haya sido sembrada, echarla afuera, decir, Señor, ya no voy a meditar más en eso. Voy a meditar en el llamado que tú has puesto sobre mi vida. Lo que pasó, pasó. Vamos hacia adelante en el nombre de Jesús. Y dice,
enseñaba a la gente en el día de descanso. Ellos se admiraban de sus enseñanzas porque su mensaje tenía autoridad. El mensaje que va a cambiar, el mensaje que va a transformar, es un mensaje que es predicado con autoridad. Y autoridad no es gritar. Autoridad no es levantar la voz. Autoridad es cuando tú estás seguro que sabes que lo que estás hablando es la palabra de Dios, que va a transformar, que va a cambiar, que va a partir, que va a romper toda atadura en el nombre de Jesús. Que no eres tú, sino el poder de Dios en tu vida. Que no eres tú, sino el nombre de Jesús. El nombre de Jesús rompe toda cadena ahora mismo en el nombre. Aleluya. Y dice, pero mire, aquí dice en la sinagoga. ¿Qué es la sinagoga? Era el templo, el lugar de reunión de los judíos. En la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu maligno que gritó con fuerza. Había una persona en la iglesia con un demonio. Santo. ¿Qué es eso? La iglesia todos somos santos. Somos santos separados, pero todavía hay ataduras, todavía hay cosas que Dios quiere romper. Y por eso tenemos que examinarnos diariamente. Y dice, la persona con el espíritu maligno gritó, oye, ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Fíjate que el enemigo, ese espíritu maligno, confirmó la identidad de Jesús. Quería distraer y quería quitarle la autoridad a Jesús y él tomar la preeminencia en ese lugar. Pero no. Jesús le dijo, pero Jesús reprendió al espíritu maligno y le dijo, cállate y sal de él. Cállate y sal de él. Si hay voces ahora mismo en tu mente que te dicen tú no sirves o que te dicen hazte daño, yo ordeno cállate y sal de él o de ella. Si hay voces que te impulsan a hacer lo malo, yo te digo en esta hora como Dios Jesús, cállate y sal de él. Entonces, delante de todos, el demonio tiró al hombre al suelo y después salió de él sin hacerle ningún daño. Así es Jesús. Porque tenía autoridad, porque él sabía quién era. Y no dejó que el pasado lo detuviera de su llamado. En el verso 36 dice, todos se quedaron atónitos, sorprendidos, maravillados. Y se decían unos a otros, ¿qué clase de enseñanza es esta? Ay, bendito, ahora la pastora va a empezar a hablar de demonios. ¿Con qué va a venir ahora? ¿Qué cuento? ¿Qué clase de enseñanza? Yo estoy hablando de lo que hizo Jesús. Jesús ordena con autoridad y poder a los espíritus malignos que salgan y ellos salen. Entonces la fama de Jesús se extendió por toda la región. ¿Por qué nosotros queremos caminar en lo sobrenatural de Dios? Mire, yo te puedo asegurar que si hay una persona o que está aquí o que nos está escuchando en línea, que no puede dormir por las noches porque se siente atormentado, que no puede progresar en la vida porque se siente en un círculo, y viene una persona y ora con poder y autoridad para que la cadena sea rota en el nombre de Jesús, yo te aseguro que va a estar brincando y dando gracias a Dios. Por eso es importante la manifestación del poder de Dios, porque no es solamente escuchar, sino también manifestar. No solamente, y nosotros lo hemos visto, pero lo hemos visto por temporadas. Y Dios quiere que en estos días, dice que en los últimos días, la unción de Dios será derramada sobre los jóvenes, sobre los ancianos. Verán sueños, tendrán visiones, hablarán, profetizarán. Y yo estoy creyendo, nosotros estamos creyendo. Nosotros hemos estado orando los últimos, ¿cuánto? 3 sábados, 4 sábados. Y las manifestaciones han sido tan sobrenaturales. Gracias, Señor. Y Dios nos ha confirmado vez tras vez que sí, que eso va a ocurrir.
que eso va a ocurrir. Y dice, Jesús estaba claro, mira, de cuál era su misión, cuál era su propósito. Él estableció que las buenas noticias tenían que estar acompañadas de manifestaciones y milagros sobrenaturales. Nosotros por mucho tiempo hemos sido fieles en traer palabra, en traer buena palabra, en traer buenas enseñanzas. Y por momentos hemos visto. Pero ahora Dios nos está diciendo, sigue haciendo eso. No vamos a dejar de enseñar la palabra de Dios, pero va a estar acompañado de esto otro. Porque Él quiere que ahora se manifieste el poder. Él quiere que los cautivos sean libres. Él quiere que el enfermo sea sano. Él quiere que el cojo anda, que el que está ciego tenga vista en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Pero eso fue Jesús. Eso fue Jesús. Jesús era el Hijo de Dios. Pero yo, ¿quién soy? Un pecador. Déjame decirte lo que dijo Jesús. Esa autoridad y ese poder no está reservado solamente para Jesús. Él nos comisionó y nos delegó a todos los que creemos esa misma autoridad. Y vamos a verlo en Marcos capítulo 16. En el verso 15 dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Y muchas personas se quedan ahí. Pero hay más. Hay más. Dice el verso 17, y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios. Uy, pero eso me da miedo. No. Si el diablo fue pisado y derrotado. Él te dio la autoridad para que cuando tú veas una persona atada, una persona con influencia, una persona que tú sabes que no es ella, que tú puedas atar y paralizar y echar fuera en el nombre de Jesús. Y romper las cadenas, y romper el yugo, y romper todo lo que está atando a las vidas. Tú lo puedes hacer sobre tus hijos, tú lo puedes hacer sobre tu familia, tú lo puedes hacer sobre tu comunidad. Nosotros lo declaramos sobre Riverview, sobre Brandon, sobre Ruskin, sobre Waimama, sobre Apollo Beach. Oh, en el nombre de Jesús. Las fortalezas y las potestades del enemigo no tienen parte ni suerte. Establecemos el poder de Dios. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas. Solamente si crees. Tomarán en sus manos serpientes. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Además, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Hay enfermedades que la medicina no puede. Porque o son enfermedades que Dios es el que se va a sanar y va a glorificar, o simplemente son ataduras y espíritus malignos que están atormentando. Hay momentos donde Dios me ha revelado a un niño donde por causa de maldiciones generacionales o lo que sea, le dan diagnósticos de enfermedades, pero en realidad son espíritus malignos. Ay, pastores, vivimos en un espíritu. Hay un mundo espiritual. Y Dios nos manda a que podamos discernir y podamos ir en el mundo espiritual contra todo eso. El apóstol Pablo, pero eso fue cuando Jesús, vamos a ver en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo también habla y también dice que las buenas noticias deben estar acompañadas de señales sobrenaturales. Y vamos a ver en los romanos. Fíjate, le está hablando a los romanos. Roma, ¿verdad? La capital de Italia, los centuriones. Los romanos eran los más orgullosos. O sea, los romanos, el imperio romano, estaba sobre el pueblo de Israel. Pero Pablo, aunque era judío, él también era ciudadano romano. Así que él iba y les hablaba con autoridad, pero sin embargo aquí dice, en Romanos capítulo 15, versos 18 y 19, no voy a contarles lo que yo he hecho. Porque Pablo estaba claro de que no era lo que él había hecho. Porque él solo no tenía poder. Él solo había sido un asesino. Ustedes saben que Pablo mató y mató y mató a millares de cristianos. Él tenía un celo tan grande por el judaísmo, por el fariseísmo,
que él creía que todos los cristianos eran hijos del diablo. Él creía que él hacía bien matando a los cristianos. Y él pedía cartas e iba y los perseguía y los mataba. Él estaba allí a los pies de cuando apedrearon a Esteban. Él estaba allí. Y Jesús lo encontró porque él sabía que el tipo iba para adelante y que no lo iban a parar bajo ningún concepto. Y por eso Jesús se le tuvo que aparecer y le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Nosotros tenemos una teoría que hemos hablado, que si él no se hubiese arrepentido en ese momento, Jesús, porque déjame decirte una cosa, que Jesús no se queda tranquilo cuando hay ataques para la iglesia de Dios. Jesús no se queda tranquilo. Jesús le iba a cortar la cabeza a Pablo si Pablo no se arrepiente. Misericordia, Señor. Misericordia. Él dice, no voy a contarles lo que he hecho, sino lo que Cristo ha logrado conmigo para guiar a los que no son judíos hacia la obediencia a Dios. Y los romanos no eran judíos. Ellos han obedecido gracias a lo que les he dicho y a lo que he hecho. Lo que les he dicho, la palabra que hemos predicado, pero también lo que he hecho, las demostraciones de poder. Lo que he dicho y lo que he hecho. Lo que he dicho y lo que he hecho. Hablamos y demostramos. Hablamos y caminamos en lo sobrenatural. Aleluya. Y dice en el verso 19, han obedecido gracias al poder de los milagros y de las maravillas que han visto. Ellos han obedecido gracias a lo que les he dicho y a los que he hecho. Han obedecido gracias al poder de los milagros y de las maravillas que han visto. Y gracias al poder del Espíritu de Dios. Así que he terminado de anunciar la buena noticia de Cristo desde Jerusalén hasta la región de Iliria. Qué maravilloso poder decir, he terminado. He cumplido. Nos falta mucho. Pero qué maravilloso que él estaba claro. Y que no permitió que su pasado de ser un asesino, su pasado de ser malinterpretado, a lo mejor todavía él tenía espíritu de orgullo, porque muchas veces él decía cosas que decía, Dios ordenó, pero yo hago así. Y era como que, hello. No dice Dios, digo yo. Pero aún así, en su humanidad y en su imperfección, Dios lo usaba predicando la palabra y con poder, con demostraciones. Y eso hacía que obedecieran. Y es por eso que en esta hora nosotros estamos clamando para que todos podamos estar en un mismo pensamiento, en una misma mente y podamos creer que las manifestaciones y el poder sobrenatural de Dios es manifiesto de modo tal que las personas que no conocen a Dios sean atraídos y obedezcan y sean libres en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. En Brilla, Dios nos ha inquietado en este nuevo año. Nosotros estamos pidiéndole a Dios más prodigios y más manifestaciones. ¿Cuántos quieren ver prodigios y manifestaciones? Yo quiero, para que el nombre de Jesús sea glorificado. No es el nombre de Brilla, no es el nombre de Eric, no es el nombre de Norma, es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Por eso es que Dios nos mandó a morir. Por eso tenemos que morir. Morir primero. Y Dios nos sigue matando, ¿sabes? Porque entonces cuando morimos, entonces Él crece, Él se manifiesta. Nos ha inquietado y nosotros vamos a seguir y vamos a creer que eso se manifiesta. Mira, hay dos escuelas teológicas. Una en cuanto a los milagros y las maravillas y los dones. Una se llama el cesacionismo y otra se llama el continuismo. ¿Ok? Y básicamente el cesacionismo afirma que la palabra inspirada de Dios es todo lo que se necesita para vivir como Cristo desea. Los cesacionistas creen que los dones milagrosos del Espíritu Santo, que estos prodigios, estas maravillas que hicieron los apóstoles, hizo Jesús, dejaron de practicarse en algún momento después del primer siglo. Y por eso hay muchas iglesias que cuando leen Marcos 16 se quedan en el bautismo y no hablan lo que está después. Por otro lado, el continuismo afirma que el Espíritu Santo fue derramado en Hechos 2. Aún continúa su obra. Y los dones sobrenaturales mencionados en la Escritura, y los prodigios y las maravillas todavía
Dios quiere manifestarlos hoy. Nosotros creemos en los 5 ministerios, creemos en el apóstol, el evangelista, el profeta, el maestro, el pastor. Nosotros creemos que esos ministerios Dios los dio para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. No para que ninguno de nosotros nos llevemos gloria, sino para edificar al cuerpo de Cristo, que está compuesto de muchas iglesias que veneran a Jesús. Nosotros sabemos lo que esa comisión de Marcos 16, cuando dice que en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre tomarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no le hará daño. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Nosotros creemos en todas esas manifestaciones. Pero mira lo que dijo Jesús. Si todavía tienes dudas de que Jesús no quiere usarte, Jesús quiere usarte de esa manera. Juan capítulo 14. Ya estamos terminando. Juan capítulo 14, versos 12 al 17 de la palabra de Dios para todos dice: les digo la verdad. El que cree en mí también va a hacer las obras que yo hago. Este es Jesús hablando. El que cree en mí también va a hacer las obras que yo hago. Y hará obras más grandes, porque yo regreso al Padre. Jesús murió, resucitó y a los 40 días ascendió. Y lo vieron. Y los ángeles que estaban allí le dijeron a todos los apóstoles y a los discípulos: ¿qué hacen aquí? Hagan lo que él les dijo. Y así como le vieron irse, así mismo le van a ver regresar en una nube. Aleluya. Y dice: todo lo que ustedes pidan en mi nombre, lo haré. Así que si tú tienes una necesidad en esta hora, la que sea, física, mental, relacional, espiritual, Él te está diciendo lo que pidas en su nombre, en el nombre de Jesús. Porque dice la palabra que el nombre de Jesús fue dado sobre todo nombre. Y toda lengua se confesará y toda rodilla se doblará ante Jesús el Señor. Y dice aquí: todo lo que ustedes pidan en mi nombre lo haré. Así la grandeza del Padre se mostrará a través del Hijo. Yo haré lo que pidan en mi nombre. Pero miren el verso 15. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Le pedirá al Padre y les dará otro consejero para que esté siempre con ustedes. El consejero es el Espíritu de la verdad. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará con ustedes. Así que, ¿cuál es la clave para caminar en lo sobrenatural? Creer en Jesús. Creer que el Espíritu de Dios habita sobre ti. Obedecer sus mandamientos, porque el Espíritu mismo te va a ayudar. Y entonces, creer que el Espíritu de Dios nos da el poder en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie.